Hola, espero que estés bien. Soy Rubén, soy profe de matemática. Te quiero dar la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a continuar con la unidad de función lineal, en donde vamos a ver cómo podemos encontrar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Este video me lo pidió Agustín, me dijo que por favor, a ver si le podría dar una mano, ¿sí? Ya que le estaba costando bastante este tema. Así que espero, Agustín, que el video te sirva y a vos también que te sea de utilidad, ¿sí? Dicho todo eso, comencemos con el video de hoy. Bueno, vamos a comenzar con este video. Lo primero que te tengo que decir es que vos tenés que encontrar una recta, ¿sí? Que acordate que una recta es de la forma y igual a mx más b. Vos tenés que encontrar una recta así. Por ejemplo, no sé, te digo, y igual a un medio de x menos 5, ¿sí? Algo por el estilo. Pero esta recta tiene que pasar por estos dos puntos. Bien, entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a ubicar el punto A en el sistema de ejes, ¿sí? Acuérdate, la primera componente es x, la segunda componente es y. O sea que es menos 2 de x, estoy acá, y subo 4 lugares, ¿bien? O sea que estaría más o menos por acá, ¿sí? Acá estaría el punto A. Vamos ahora a marcar el punto B. Es 2 de x menos 1 de y, ¿sí? Bien, acá estaría el punto B. Entonces, ¿qué tenés que hacer vos? Tenés que encontrar una ecuación que al graficarla te pase por estos dos puntos, ¿sí? Para eso tenés que recordar que una ecuación lineal es de la forma y igual a mx más b, en donde m es la pendiente. ¿Qué es la pendiente? Es el grado de inclinación de la recta con respecto al eje x. Y b es la ordenada al origen, es el punto donde toca la recta al eje y. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos que encontrar una recta que al graficarla pase por esos dos puntos. ¿Bien? Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Mira, para eso vamos a utilizar una formulita que es una formulita de la pendiente, para hallar la pendiente, cuando tenés dos puntos, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Bien? Y ahora vos te preguntás, ¿qué es x1? ¿Qué es y1? Es muy sencillo. Mira, vos le vas a asignar a cualquiera de los dos puntos el inciso 1 o 2, el que vos quieras. Yo voy a llamar a la mi punto 1, ¿sí? Y voy a llamar a esta componente de x, x1, y a esta componente de y, y1. Y lo mismo voy a hacer con el punto B. A este lo voy a llamar x2 y este va a ser mi y2. ¿Bien? ¿Para qué? Para poder reemplazar ahora en la fórmula. Bien, empecemos a reemplazar. y2, ¿cuánto vale? Menos 1. Menos de la fórmula y1, ¿cuánto vale y1? 4. Bien, vamos ahora con el denominador. x2 vale 2 menos y1 que vale menos 2. Y acá tenés que prestar mucha atención, porque este menos pertenece a la fórmula, ¿sí? Y este menos 2 pertenece a la coordenada del punto. Siempre respetá los signos que tengas en las coordenadas, ¿bien? Resolvemos. Menos 1 menos 4 nos queda menos 5 sobre menos por menos te queda más, o sea, nos quedaría 2 más 2, 4. Y ahí encontramos el valor de la pendiente, el valor de m, este punto, ¿sí? Entonces, fíjate, para la ecuación que nosotros necesitamos, ya tenemos el valor de m, que vale menos 5 cuartos. ¿Qué nos estaría faltando? El valor de b, ¿sí? Y para eso vamos a usar el concepto de la ecuación de la recta que pasa por un punto y tiene pendiente conocida. Si vos querés repasar algunos de los conceptos que estamos viendo, te dejo en la descripción del video todos los links correspondientes, ¿sí? Y antes de encontrar el valor de b, quisiera decirte que si el video te está sirviendo, le des por favor me gusta, que a vos no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Quisiera invitarte a que te suscribas al canal, que es gratis, y en el canal vas a encontrar todos los temas relacionados a matemática del nivel secundario y de ingreso a la facultad. Y por último, si querés hacer una colaboración o una donación, en la descripción del video vas a encontrar los links correspondientes. Cualquier ayuda que quieras hacer, por mínima que sea, me ayudas muchísimo a poder seguir realizando videos educativos
gratuitos. Así, cualquier persona que necesita una orientación sobre algún tema de matemática lo va a encontrar sin ninguna dificultad. Dicho todo eso, ahora sí, continuemos con este video. Dijimos que tenemos que encontrar la ecuación de la recta, ¿bien? Entonces, vos acordate que es y igual a mx más b. Dijimos hoy que nos falta el valor de b. Pero tenemos algo muy, pero muy importante. Vos recordá que si la función te va a pasar por estos dos puntos, cualquiera de estos dos puntos pertenece a la recta que vamos a graficar, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar cualquiera de los dos puntos, el que vos quieras, el primero o el segundo, y lo vas a utilizar para poder encontrar b, como hacíamos en el video que te dejé en la recomendación, ¿sí? Es decir, que en vez de poner y, yo voy a tomar, por ejemplo, el primer punto, si vos querés tomar el segundo es lo mismo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuánto vale de y? Si yo me fijo en el primer punto, y vale 4, o sea que en vez de poner y, voy a poner 4, igual a m. M ya lo encontré hoy, menos 5 cuartos. Acuérdate que acá hay un por, que no se pone, pero sabemos que hay un por. X. X, ¿qué coordenada tiene del punto que recién use? Menos 2. Ojo, mucho cuidado. Seguí utilizando el punto, no cambies las coordenadas porque no te va a dar nunca, ¿sí? Más b, que no sé cuánto es y es lo que yo quiero encontrar. Empezamos a resolver. Acá me queda 4, menos por menos más, ya sé que es positivo. Acá puedo simplificar este con este, por lo tanto me quedó 5 por una 5, 2 por una 2, ¿bien? Más b. ¿Qué voy a hacer ahora? Despejar el valor de b. El 5 medio no tiene nada adelante, o sea que es positivo, pasa restando, ¿bien? Igual a b. Por último, ¿qué me queda hacer? Esta cuentita que tengo acá. 4 menos 5 medios. Yo lo voy a resolver usando fracciones equivalentes, ¿sí? Acá tenés un 1, o sea que esto lo tengo que multiplicar por 2, es decir que me va a quedar 8, 2 por 1, 2, menos 5 medios, ¿bien? Entonces, el valor de b, ¿cuánto va a ser? 8 menos 5, 3 medios, ¿sí? Es decir, que b vale 3 medios. Y ya tengo todo para poder ver cómo es la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Bien, volvemos a lo mismo. Mi función lineal es de la forma y igual a mx más b. O sea que simplemente lo único que tengo que hacer es reemplazar. Y tiene que estar igual. M, ¿cuánto vale? Menos 5 cuartos de x. Y b, ¿cuánto vale? Más 3 medios. Y esa es la recta que en teoría tiene que pasar por estos dos puntos. Vamos a graficarla a ver si es cierto, ¿sí? Yo la voy a graficar sin tabla de valores. Si vos querés repasarlo, también te dejo la recomendación, ¿bien? Bueno, vamos a ubicar la ordenada al origen. 3 medios. 3 medios es equivalente a decir 1,5. Es decir, que tenemos 1,5. Acá tengo el primer punto. De acá me muevo 4 para la derecha. 1, 2, 3 y 4. Ahora estoy parado acá. Y de ahí me muevo 5 para abajo. ¿Por qué? Porque es negativa. Es decir, voy a tener 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué hago ahora? 1, el primer punto de la ordenada al origen con el último punto. Y tiene que pasar por los puntos A y B. A ver si es cierto. Veamos. 1, el primer punto con el último. Y fíjate que pasa, ¿sí?, por el punto A y el punto B. Entonces, encontramos la ecuación de la recta, que es esta, que pasa por los dos puntos que me decía el ejercicio. Si el video te sirvió, te voy a pedir por favor que le des me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. También te pido nuevamente que si querés hacer una colaboración o una donación, en la descripción del video vas a encontrar los links correspondientes. Nos vemos en próximos videos. Saludos.